Muy bien, entonces comencemos, ¿sí? Vamos a comenzar con nuestro tema número 1, enfocado más específicamente a lo que estamos pasando nosotros en este módulo, denominado ortodoncia y ortopedia, ¿sí? Es muy importante saber diferenciar y distinguir entre estas dos cosas para poder recién adentrarnos a lo que es esta especialidad, ¿sí? Si bien esta especialidad de la ortodoncia y la ortopedia, en el cual nosotros estamos incursionando en este momento, es una de las más profundas, si se podría decir así. ¿Por qué? Porque nunca uno termina de saber o de diferenciar o de trabajar con diferentes aparatologías, ya que constantemente está evolucionando y se está inventando diferentes tipos de aparatos, diferentes tipos de dobleces, diferentes tipos de formas de utilizarlo. Entonces, es un conocimiento constante que tenemos que nosotros adquirir. No pasa lo mismo, por ejemplo, cuando hacemos un acrilizado, una prótesis total o parcial removible. Hay un punto determinado que nos dice esto es así, 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 y no fue más. ¿No? No sucede con lo mismo con la ortodoncia. Dependerá de cada autor de los diferentes tipos de ortodoncias y ortopedias, los cuales nos permiten a nosotros trabajar en esta área, ¿sí? Tenemos que diferenciar. A veces nos suele pasar o le suele pasar a las personas que no tienen algo de conocimiento acerca de lo que estamos hablando, que cuando hablamos y decimos ortodoncia, lo primero que se nos viene a la mente son frenillos y brackets, ¿no? Es lo primero que se les viene a la mente a cualquier persona que no tiene un conocimiento acerca de este tema. Pero hoy en este primer tema vamos a diferenciar entre estas cosas, y cuando vamos a hablar de ortodoncia y ortopedia, nosotros nos vamos a referir específicamente a lo que se refiere para nuestra área, el área del técnico dental. Muy bien, entonces, para comenzar, tenemos que saber cuál es el concepto básico de lo que es una ortodoncia. Dice que una ortodoncia es la especialidad de la odontología que se encarga de la corrección de los dientes y huesos posicionados incorrectamente, ¿sí? Hablando específicamente de lo que es una ortodoncia removible, ¿sí? Vuelvo a repetir, dice, es una especialidad de la odontología que se encarga de la corrección de los dientes y huesos posicionados incorrectamente, ¿ya? Esto mediante estas plaquitas eh, eh, de ortodoncia removible, los cuales me permiten a mí hacer diferentes tipos de trabajos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ortodoncia y ortopedia? Son cosas diferentes, son muy diferentes. Veamos lo que dice el concepto de lo que es una ortopedia. Es la especialidad de la odontología que se encarga de corregir deformidades dentomaxilofaciales aprovechando los picos de crecimiento en los niños y en adolescentes mediante aparatos ortopédicos funcionales ubicados en los maxilares. Vuelvo a repetir lo que decíamos anteriormente. La ortodoncia se encarga de corregir específicamente la morfología o los dientes en los cuales están mal posicionados. En cambio, la ortopedia se encarga de corregir a nivel dentomaxilofacial no solamente la estructura dental, sino que la estructura ósea de lo que es la cavidad bucal. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia de una ortodoncia, el cual puede ser ortodoncia fija o removible, la ortopedia, como su nombre lo indica, pedia, que quiere decir de edad baja o niños, como se especifica en cualquier otra rama de lo que es la medicina, bien claramente nos especifica que es la encargada de corregir dentro de un lapso determinado de edad entre la niñez y la adolescencia, en el cual nosotros podemos trabajar de una forma continua hasta que los dientes y los huesos estén más osificados y no me permitan realizarlo, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos que saber distinguir y saber diferenciar. Tenga muy claro o muy bien este concepto, lo que le acabo de mencionarles. Dice, es la especialidad de la odontología que se encarga de corregir deformidades dentomaxilofaciales aprovechando los picos de crecimiento
en los niños y adolescentes mediante aparatos ortopédicos funcionales ubicados en los maxilares, ¿sí? Entonces, más claro, imposible. Ahora, para que esté mucho más claro todavía, para que esté mucho más claro todavía, y la pregunta que mayormente nos realizamos cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nos dicen ortodoncia, ortopedia, entonces la respuesta más exacta y más correcta que podríamos decir es, mientras que la ortodoncia significa el control de los movimientos de los dientes, escuchen lo que acabo de mencionar, la ortodoncia significa el control del movimiento de los dientes, la ortopedia dentofacial implica la orientación del crecimiento y el desarrollo facial, los cuales suceden principalmente durante la niñez y la adolescencia, ¿sí? Recordemos, cuando pasábamos nosotros, cuando ustedes pasaron anatomía dentaria, ahí especificaba el docente que hay lapsos o tiempos determinados los cuales me dice a mí en qué punto está bien desarrollado el diente y en qué no está, qué tiempo va a tardar en osificarse o calcificarse totalmente la raíz del diente en lo que son las incrustaciones en la parte del maxilar o de la mandíbula. Entonces, más claro no podemos decir o más claro no puede estar el concepto de lo que nos dice esta parte, el cual me dice que durante el transcurso o durante la niñez y la adolescencia es el momento exacto en el cual yo puedo trabajar con este tipo de aparatología, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Ahora, mayormente la ortodoncia se clasifica en estos tres grupos, ¿sí? Lo que es la ortodoncia preventiva, la ortodoncia interceptiva y la ortodoncia correctiva. Cada uno de ellos cumplirá una función diferente. En cuanto a la ortodoncia preventiva tenemos que es la ortodoncia temprana, que nos ayuda a eliminar malos hábitos, actuando antes de que aparezcan alteraciones en el desarrollo bucofacial. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es la ortodoncia temprana, que se realiza, lo que mencionábamos anteriormente, entre la niñez y la preadolescencia mayormente, los cuales me permiten a mí modificar o alterar esos malos hábitos o cualquier cosa que pudiera interferir en una correcta formación a lo que es a nivel dentario, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso y sepamos diferenciar entre este tipo de cosas. Luego tenemos la ortodoncia interceptiva. La ortodoncia interceptiva u ortodoncia infantil es un tipo de ortodoncia que se aplica con el objeto de favorecer el crecimiento del hueso maxilar, así como de la mandíbula. Además, corrige las desviaciones que todavía se están produciendo, ¿sí? Entonces, podemos comenzar con lo que es una ortodoncia preventiva, la cual previene a que pasen cosas mayores, a que la boca o los dientes del niño sean, si lo mencionamos de una forma más vulgar, que esté más mal posicionado, que esté más feo todavía, ¿sí? Entonces, la ortodoncia preventiva previene a lo que va a venir después. Ya lo que es la ortodoncia interceptiva, ya nos menciona o nos dice que nos va a permitir o va a ayudar a que corrijamos todas estas cosas de una forma más rápida. Sí, entonces en este sentido podemos usar o podemos trabajar con diferentes tipos de aparatología, ya sea fija y removible, los cuales me permitirán a mí poder corregir todas estas cosas. Siempre especificando y hablando que hay un lapso determinado, por eso me dice que es una ortodoncia interceptiva u ortodoncia infantil, ¿sí? Entonces, debemos tomar en cuenta eso y saber cuándo y el por qué se debe realizar este tipo de trabajo.
Por último, tenemos la ortodoncia correctiva. La ortodoncia correctiva corrige la posición de los dientes mediante el uso de aparatología que transmite a los dientes distintos tipos de fuerza para poder corregir la maloclusión existente. ¿Sí? Cuando hablamos ya de ortodoncia correctiva, nos referimos específicamente ya a lo que son los brackets, ¿sí? Algo muy fijo y algo que ya es precisamente en lo que va a trabajar y específicamente en esto, ¿sí? Si bien podemos combinar diferentes tipos de aparatología, ya sea fija con removible, o podemos implementar una ortodoncia correctiva, como son los brackets, conjuntamente con una aparatología fija, como puede ser, por ejemplo, un pernoirax, un McNamara, o cualquier tipo de aparato el cual me permita a mí hacer un trabajo determinado. Entonces se pueden implementar dos tipos de ortodoncia en una misma boca. ¿Sí? Entonces, para que pongamos en claro y vayamos viendo nuevamente y tengamos en cuenta ya que la ortodoncia y la ortopedia van de la mano y son dos cosas. Si tomamos como punto de inicio que es algo que va en fin de corregir lo que es la boca, vendríamos a decir que es como el hermano uno del otro, ¿sí? Entonces, pero sí debemos saber diferenciar entre una ortodoncia y una ortopedia, y para ello el concepto o la pregunta a la cual nosotros respondíamos con este inciso que tenemos aquí en pantalla, el cual me da una respuesta exacta de lo que es este tipo de división o estos conceptos de estas dos cosas, me permitirán a mí saber el cuándo y el porqué de las cosas, ¿sí? Para que tengamos más claro y ya sepamos mucho mejor y se nos grabe en la cabeza. Mientras que la ortodoncia significa el control del movimiento de los dientes, la ortopedia implica la orientación del crecimiento y el desarrollo facial, los cuales suceden principalmente durante la niñez y la adolescencia. ¿Ok? Entonces, algo muy importante a tomar en cuenta. Y los tres o las tres ramas o los tres puntos en los cuales se clasifica la ortodoncia. ¿Sí? Tenemos la ortodoncia preventiva, la ortodoncia interceptiva y la ortodoncia correctiva. Cada uno de ellos con diferentes puntos o con diferentes conceptos, los cuales me permiten a mí saber cuándo y qué tipo de aparatología debo utilizar. ¿Ok? Entonces,